Hola a todos y a todas, muy bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Caos, el orden que no entendemos. Hoy les quiero hablar de un tema que me parece interesante, sobre todo considerando que próximamente vamos a tener muchos planetas transitando por Leo, haciendo oposición a Plutón en Acuario, Plutón retrógrado en Acuario. Y sobre todo me voy a detener un poquito más en el caso de Venus y la Luna. De hecho, para el momento, para el día en el que estoy grabando este podcast, que es 8 de julio del 2024, ya tuvimos la oposición de Mercurio en Leo a Plutón retrógrado en Acuario, en los primeros grados de Acuario. Luego tuvimos, casi inmediatamente, tuvimos a la Luna haciendo oposición a Plutón en Acuario y luego vamos a tener próximamente a Venus y más adelante el Sol para el día 22 de julio, sí, 22-23 de julio del 2024. Y el tema de los apegos me parece un tema interesante que guarda analogía principalmente con la luna. Con la luna, ¿por qué? Recordemos que la luna nos habla de nuestro refugio emocional, de nuestras necesidades emocionales, de esa zona o esa parte interna que busca cuidado, nutrición, afecto. También tengamos en cuenta que tuvimos hace muy poquito una luna nueva en Cáncer que está en el medio, prácticamente en el punto medio entre dos lunas llenas en Capricornio. Esto ya también pueden buscar el video que subía a YouTube, los videos que subía a YouTube de la luna llena en Capricornio, de la primera, de las dos lunas llenas en Capricornio. La primera fue el 22 de junio de 2024. Luego tuvimos entre el 5 y el 6 de julio la luna nueva en Cáncer y finalmente el 21 de julio vamos a tener la segunda luna llena en Capricornio de este año, por lo que hay muchos aspectos que nos hablan de esta transformación en cuanto a lo que nos hace sentir seguros, donde nosotros buscamos esta nutrición, este afecto, este cariño, que también nos remueve probablemente mucho el pasado. Entonces, ¿por qué los apegos? Bueno, justamente porque desde el punto de vista psicológico hay varios tipos de apego que nos dan algunas pautas de cómo gestionamos nosotros los vínculos. Sobre todo el apego va a estar relacionado a los vínculos y a cómo mantenemos esos vínculos, cómo nos impactan y cómo nos afectan. Por lo tanto, vamos a hacer como dice acá en el título, ¿no? Voy a hablar de los tipos de apego y sus analogías astrológicas, que también aclaro, estas analogías astrológicas son algunos de los tantísimos factores que pueden dar indicios de alguno de estos tipos de apego. Y también entender que todos, en mayor o menor medida, tenemos algún grado de estos tipos de apego. En algunos casos pueden transformarse en patológicos. Entonces también vamos a hablar de esos casos un poquito más graves y algunos tips y algunas sugerencias primero para identificar, luego, o mejor dicho, primero para tomar conciencia, identificando cómo me manejo, cómo gestiono las relaciones, los vínculos, etcétera. Y luego, ¿qué cosas puedo hacer para morigerar un poco este impacto, para amortiguarlo, para que no me sea tan disfuncional en cuanto a cómo me llevo conmigo mismo y con la gente? Y sobre todo, ver de dónde viene. O sea, cuál es el factor principal que pudo haber generado este tipo de apegos. Entonces, primero, ¿qué es el apego? El apego hace referencia al vínculo emocional que establecemos con otras personas. Por lo tanto, como decía al principio, esto nos habla claramente de que el apego tiene que ver con los vínculos. Y los vínculos no son únicamente con las personas, también tengamos en cuenta esto. Porque podemos estar apegados a la materia, a objetos, a mascotas también, y viceversa. Las mascotas, sobre todo, también sufren de distintos tipos de apego. Por lo tanto, esto es una cuestión que va más allá, es una cuestión psicológica.
que nos impacta a todos en mayor o menor medida. Entonces, como decía, el apego se refiere al vínculo emocional que establecemos con otras personas, especialmente en relaciones cercanas. Y esto está influenciado por experiencias tempranas de conexión, de afecto, que pudieron haber moldeado la forma en la que nos relacionamos con los demás a lo largo de nuestras vidas. Entonces, hay tres tipos principales, o mejor dicho, los tipos principales de apego son los siguientes. Tenemos el apego seguro, el apego ansioso y el apego evitativo. Dentro del apego seguro, de una definición muy clara y después vamos a ir profundizándolo, podemos hablar de personas que se sienten cómodas con la intimidad y son capaces de establecer relaciones saludables. ¿Qué quiere decir esto? El apego no es malo per se. De hecho, necesitamos trabajar conscientemente para, digamos, de alguna manera llegar a este tipo de apego seguro, porque como su palabra, como su nombre le indica, nos da seguridad. El apego cumple una función. La distorsión de ese apego, o mejor dicho, la distorsión de cómo nosotros nos apeguemos, puede generar, valga la redundancia, distorsiones afectivas, distorsiones vinculares, que obviamente, bueno, tal vez no es obvio, pero tienen correspondencias con algunas carencias probablemente, como decía también, de algunas carencias afectivas que podemos estar trayendo de experiencias tempranas de nuestra vida, de experiencias de nuestra infancia. En algunos casos, esto puede ser incluso de antes, para los que creen en vidas pasadas, muchas veces hay una información ahí latente que puede ser interesante indagar. Por otro lado tenemos el apego ansioso, y el apego ansioso nos habla de personas, individuos que buscan constantemente la validación y temen ser abandonados, mostrando una necesidad intensa de cercanía emocional. Esto es muy frecuente. Esto es muy frecuente. También el otro tipo de apego es el apego evitativo, que nos habla de esos rasgos de personalidad o esas personas que tienden a evitar la intimidad y la dependencia emocional, prefiriendo la autonomía. También, para los que conocen un poquito de astrología, tal vez vayan como de alguna manera pensando en algunas energías, y esto también lo remarco, pensemos en energías, no pensemos necesariamente en personas, sobre todo cuando analizamos más en profundidad una carta natal, eh, no hay factores, no hay una receta mágica que te indique, si tiene este aspecto va a tener este tipo de apego sí o sí. Hay una cuestión de polaridad y hay muchas veces, si bien puede haber una tendencia y una predisposición a que un tipo de apego se desarrolle en base a lo que podemos ver en una carta natal, muchas veces lo que ocurre también es que hay otros aspectos que tal vez supongamos son armónicos y estos aspectos armónicos nos ayudan a de alguna manera compensar, equilibrar, balancear. Eso, por lo tanto, no se siente o está mejor integrado y está más tendiente al apego seguro. Entonces, no es una receta mágica y no es un único factor. Esto lo aclaro porque ya me imagino que muchos de ustedes van a agarrar su carta natal cuando yo empiece a hablar de algunas analogías astrológicas, ahí van a decir, tengo Venus cuadratura a Plutón, entonces tengo este tipo de apego, ahora entiendo todo, ¿y esto me va a pasar toda la vida? Bueno, no, este es el punto, por eso quiero trabajar sobre este tema, porque de alguna manera primero es para conocer un poco más, ampliar la mirada sobre lo que esto implica y cómo podemos trabajar internamente. Esto van a ser algunas guías muy básicas, obviamente. En algunos casos extremos donde hay patologías, esto se trabaja en terapia. Se trabaja en terapia y no es una sesión, no son dos ni son cinco probablemente. A veces es mucho más tiempo, porque no hay un proceso que podamos acelerar desde el lugar de terapeutas. Los procesos de toma de conciencia, de asimilación e integración, dependen de muchas cosas, entre ellas la voluntad, la predisposición y el tiempo, vamos a ponerlo ahí entre comillas, que el tiempo también hace lo suyo. Entonces, ¿cuáles son las configuraciones astrales así muy, muy general? Después lo voy a detallar un poco más, que pueden estar relacionadas con el apego. Bueno,
Hablemos de la luna. La luna en signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, puede indicar una mayor sensibilidad emocional. Por lo tanto, si además tenemos a la luna en aspectos desafiantes con Saturno o Plutón, por ejemplo, esto puede sugerir dificultades para expresar y recibir afecto. Venus, si está en aspecto armónico con Júpiter o Neptuno, puede indicar una inclinación hacia relaciones armoniosas y afectuosas. Por lo tanto, acá estaríamos hablando en principio de algo que se parece más al apego seguro. En cambio, si tenemos a Venus en aspecto tenso con Marte o Saturno, podría señalar desafíos en la expresión y recepción del amor. Esto podría dar indicios de apego ansioso. Saturno. Saturno es muy importante. A ver, siempre que hablamos de apegos, si bien hay que ver toda la carta natal, a veces la luna es nuestro elemento más sensible, es nuestro termómetro más sensible porque es la manera en la que no necesariamente reaccionamos, pero sí cómo sentimos, cómo percibimos emocionalmente. Las reacciones probablemente se canalizan a través de Marte, pero quien siente, quien percibe, generalmente es la luna, y eso es lo que puede alterar la manera en la que nosotros reaccionemos o respondamos ante esos estímulos que tengamos. Saturno, en aspecto tenso, en aspecto desafiante con la Luna, por ejemplo, puede relacionarse con un temor al abandono o dificultades para conectarse emocionalmente. Esto también podría estar relacionado con un tipo de apego ansioso. En el caso de que Saturno esté en aspecto armónico con Venus, puede indicar una aproximación madura y comprometida a las relaciones. Nuevamente, acá estoy hablando de términos, algunas cosas muy generales y vamos a seguir profundizando. Plutón. Si Plutón, que es el planeta de la muerte, la resurrección, la transformación, de la intensidad, planeta regente de Escorpio, si está en un aspecto desafiante con Venus o la Luna, esto puede sugerir una intensidad emocional y miedo a la pérdida. Esto sí es un indicador que generalmente se cumple un poco más. Es bastante más notorio ver este tipo de, o mejor dicho, cuando hay uno de estos aspectos, es bastante más habitual que se manifieste un tipo de apego ansioso, aunque a veces puede transformarse en apego evitativo por sobrecompensación. Si Plutón está en aspecto armónico, por ejemplo, con Marte, podría indicar una profunda transformación a través de las relaciones. Hablando del caso de Marte, Marte si está en aspecto tenso con Venus o la Luna, podría indicar una mayor impulsividad en las relaciones o conflictos emocionales. En el caso de que Marte esté en aspecto armónico con Júpiter, puede señalar una energía positiva y entusiasta, como mucho más optimista en la búsqueda del amor. Y si consideramos a Urano, por ejemplo, si Urano está en aspecto tenso con la Luna o con Venus, podría dar algunos indicios de la necesidad de libertad emocional y de resistencia a la intimidad. Acá ya estamos hablando de un tipo de apego más evitativo, es decir, la necesidad de libertad y la aparente falta de compromiso con un otro dan, justamente una tendencia al apego evitativo. Ahora, si Urano está en aspecto armónico con Mercurio, puede sugerir una mentalidad abierta y no convencional en las relaciones. Obviamente, acá estamos hablando de algunos factores muy específicos, pero se podría tener a Urano en aspecto tenso con la Luna y armónico con Mercurio. Entonces, ¿quién gana? Bueno, va a depender de las posiciones por elementos que tenga cada uno de los planetas, en las casas, los otros aspectos que tengan, si son regentes o no del Sol o del ascendente o de la Luna. Y ahí es donde la cosa se pone un poquito más compleja. Ahora vamos a profundizar en algunos tipos vamos a profundizar en los tipos de apego. En esto desde la mirada más psicológica y alguna relación un poquito más específica del punto de vista astrológico. Empezando por el apego seguro. Bueno, ¿cuáles son las características psicológicas, así a rasgos muy generales, del apego seguro? Primero nos habla de la confianza en uno mismo y en los demás, una mayor facilidad para establecer y mantener relaciones saludables,
equilibrio entre la independencia y la cercanía emocional, capacidad para manejar el estrés y la separación. Estas son cosas que parece que están buenas, ¿no? Digamos, en mayor o menor medida está bueno aspirar a esto. ¿Qué configuraciones astrológicas podrían dar indicios de un apego seguro, de una persona con apego seguro? Es decir, una persona que maneja bien sus emociones y que maneja bien, cuando digo bien, me refiero a que lo maneja de manera bastante armónica, donde ni esta persona ni los demás sufren. Básicamente es eso, donde la aparición del dolor está minimizada de alguna manera. Que esté minimizada no significa que esté anulada. También aclaro esto. Entonces, algunas configuraciones astrológicas que pueden dar indicios de apego seguro, por ejemplo, las lunas en signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Esto generalmente ofrece estabilidad emocional y practicidad en las relaciones. O si tenemos a Venus en aspecto armónico con Júpiter, ya sea por trígono o sextil, nos habla de generosidad y optimismo en el amor. O, por ejemplo, si tenemos al Sol en aspecto armónico con la Luna, esto también nos habla de una integración de la identidad y las emociones, facilitando también las relaciones equilibradas. Esto también, de nuevo, esto no pretende ser una receta, es una generalidad, porque dependiendo si bien en el último caso hablé del Sol en aspecto armónico con la Luna, ya sea por trígono o sextil, no es necesariamente nacer en una fase lunar que en otra. Y esto también, y obviamente las posiciones que tengan. Pero vamos a dejarlo ahí por ahora, que sirve por lo menos como ejemplo. En el caso del apego ansioso, algunas de las características psicológicas son las siguientes. Hay una necesidad constante de aprobación y atención. Hay un mayor miedo, una tendencia a tener miedo a ser abandonado, una alta sensibilidad a las señales emocionales de los demás, una tendencia a la dependencia emocional, y acá es donde aparecen, por ejemplo, las lunas en agua, sobre todo en Cáncer y en Piscis, que tienen esta mayor sensibilidad y necesidad de seguridad emocional, que tienden a la fusión. En el caso principalmente de Piscis, hay una necesidad subyacente de fusión con el otro, casi de simbiosis, diría. Y esto tiene que ver con el mecanismo lunar pisciano, que es, el niño no necesitaba pedirle nada a la madre de cualquier cosa que necesitara, justamente, incluso si no lo sabía, la madre viene y se lo da. De nuevo, esto es una generalidad. No todas las personas con lunas en Piscis lo vivieron de esta forma. Pero una de las características que a veces sucede es que las lunas en Piscis pretenden que todo el mundo sepa qué les pasa y que le den lo que deberían darle, lo que creen que deberían darle. ¿Por qué? Porque se supone que yo nunca tuve que pedir nada, porque mamá siempre sabía que necesitaba. Yo no lo sabía, pero mamá sí. Entonces viene y me lo da. ¿Por qué los demás no hacen lo mismo? Bueno, esto es asumir algo como una realidad irreprochable que no es generalmente, en el casi 90% de las veces no es así. Entonces, estas son algunas de las cosas. Venus en aspecto tenso con Plutón, por ejemplo, por cuadratura u oposición, nos habla de una mayor intensidad y miedo a la pérdida en relaciones amorosas. Hablé particularmente de Venus-Plutón, hablé también en otro episodio del podcast, lo pueden buscar. Ahora no me acuerdo el número del episodio, no lo recuerdo, pero lo voy a dejar mencionado ahí en una tarjeta y si no, lo pueden buscar dentro de mi canal, en el apartado, en la playlist de podcast de Caos el orden que no entendemos, ahí pueden buscar digamos, lo de Venus y Plutón. Em, Otro tema, otra configuración astrológica que nos pueda hablar de apego ansioso es una luna en aspecto tenso con Saturno, porque pueden aflorar sentimientos de insuficiencia y miedo al abandono. Entonces acá fíjense cómo se va manejando todo esto. Uno podría decir, bueno, sí, pero si tengo la luna en Capricornio, que Capricornio es un signo regido por Saturno, no debería tener apego seguro. Bueno, no necesariamente, porque si hay un aspecto tenso con Saturno,
o si esa luna en Capricornio, que además es el lugar de exilio desde la astrología tradicional, es el lugar donde la luna en teoría no se siente cómoda. Esto es un debate que para mí está zanjado, pero bueno, no importa, vamos a considerarlo. Em, Cuando hay un aspecto tenso entre la Luna y Saturno, puede dar estos sentimientos de insuficiencia y miedo al abandono. En cuanto al apego evitativo, las características psicológicas más destacadas tienen que ver con el disgusto o incomodidad con la intimidad emocional. Es decir, estas personas que tienen miedo, probablemente, o mucha incomodidad, o una resistencia a intimar. Esto obviamente puede tener una relación muy clara con algunas situaciones de abuso probablemente en la infancia, donde justamente, a ver, puede ser por infravaloración, por una baja autoestima o por miedo a que se cometa algún tipo de abuso que en algún momento de la infancia también ha ocurrido. Entonces, esto podría llegar a ser uno de los casos. Otra característica psicológica del apego evitativo es una preferencia por la independencia y el autocontrol, o también una mayor dificultad para confiar en los demás y una tendencia a minimizar la importancia de las relaciones. Acá, y un tema importante. Las personas no tenemos un tipo de apego eh, igual para toda la vida. Puede ir oscilando. Y esto va a tener que ver con el nivel de autoconocimiento que tengamos, el contexto en el que estemos atravesando, si lo vemos de un punto de vista astrológico, mucho de esto puede estar fuertemente relacionado con lo que podamos ver e interpretar de una progresión secundaria, si consideramos también revoluciones solares y demás. Porque, por ejemplo, si una persona nació con luna en cáncer, pero la luna progresada está en Acuario, y toda esa intensidad emocional que puede llegar a caracterizar a esta persona, probablemente durante 2 años y medio tenga una visión mucho más objetiva, lo cual puede aplacar un poco eso. Puede ser un poco incómodo por un lado, pero también puede llegar a trabajar más objetivamente sobre su mundo emocional sin caer en dramas. Por ejemplo, que esto es algo que suele pasar con personas con lunas en cáncer o con la energía cáncer. No todas las personas son así, no se lo tomen de esa manera, que nadie se ataque, son características globales. ¿Qué configuraciones astrológicas pueden dar indicios de apego evitativo? Venus en aspecto tenso con Urano, por ejemplo, o Venus en Acuario, o Luna en Acuario, también. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de libertad y resistencia a la intimidad. Esta resistencia a la intimidad muchas veces de nuevo, son mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque tal vez en algún periodo temprano de su vida han vivido intermitencias en relación a sus cuidadores primarios. Por lo tanto, asumen que la pérdida o el abandono puede aparecer de forma repentina, disruptiva. Entonces, ¿esto qué genera a nivel psíquico? Una de las tantas cosas que puede generar a nivel psicológico o a nivel psíquico es que esta persona en su edad adulta tienda a irse antes. Es decir, no puedo tolerar nuevamente el abandono que ya sufrí cuando era un niño o niña, del cual tal vez ni siquiera me acuerdo, pero inconscientemente quedó marcado. Entonces, cuando yo sienta que la cosa está yendo demasiado bien, mejor me voy. Mejor me voy porque no voy a tolerar otra vez el abandono. Y esto pasa un montón también. La luna en Capricornio, fíjense, como decía antes, ¿no? O sea, una luna en Capricornio podría dar indicios de apego seguro. Sin embargo, una luna en Capricornio también puede tener una tendencia, una polarización hacia el control emocional y una reticencia a mostrar vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque esa luna en Capricornio, desde el punto de vista tradicional que está en exilio, en lugar de mostrar lo que siente, se cierra, se hace un poquito piedra, se pone una caparazón o se pone una armadura. Dicho sea de paso, es interesante leer el libro, si no lo leyeron, el Caballero de la Armadura Oxidada.
Esto es algo que podría llegar a asociarse mucho a una luna en Capricornio o a un Capricornio muy fuerte, Virgo también muy fuerte, Leo, en fin. El Caballero de la Armadura Oxidada puede ser un libro interesante, se lee rápido y es un libro que está bastante bien. Otra configuración astrológica que puede dar indicios de aspecto evitativo es, por ejemplo, Saturno en aspecto tenso con la Luna, como decíamos en otro tipo de apegos. ¿Por qué? Porque puede presentar una mayor dificultad para conectarse emocionalmente y un mayor temor o miedo a la dependencia. De nuevo, una luna en aspecto tenso con Saturno, o una luna en Capricornio, o una luna en casa 10, puede darnos este tipo de matices. Hay otro tipo de apego que es el apego desorganizado. Es un tipo de apego mixto. ¿Cuáles son algunas de las características? Bueno, una combinación de comportamientos ansiosos y evitativos, o una confusión y ambivalencia en cuanto a las relaciones, miedo a la cercanía y el abandono, conductas impredecibles y contradictorias. Esto lo podemos ver en algunas personas o en algunas configuraciones, como por ejemplo la luna en aspecto tenso con Plutón, que digamos, prometen de alguna manera una fuerte intensidad emocional, miedo al abandono, mezclado con impulsos de control. También la energía plutoniana, cuando se mezcla con Venus y con la Luna, sobre todo con el Sol también, nos habla de probablemente una mayor tendencia a querer controlar. Y esto es un juego de poder, en definitiva. Estos juegos de poder, vamos a ver quién controla a quién. Y muchas veces lo que pasa es que aparecen digamos, las personas controladoras y las personas sumisas. Entonces, esto es bastante habitual. O las personas que son narcisistas y muy empáticos. También, eso va un poquito más por otro lado, pero podríamos llegar a verlo por acá. Otro punto, otra manifestación u otra configuración, mejor dicho, es, por ejemplo, tener a Marte en aspecto tenso con Urano, porque nos habla de una tendencia a la impulsividad, dificultad para mantener relaciones estables. Es como también las acciones son un poco impredecibles, es difícil muchas veces ver. Obviamente tiene un lado positivo que es una energía súper creativa, innovadora, porque puede resolver de manera genial algunas situaciones, pero a nivel vincular, como Marte y Venus son los planetas por excelencia de los vínculos, de las relaciones, esto puede tener matices también. En el caso de Neptuno, en aspecto tenso con Venus, bueno, o Venus en Pisces, por ejemplo, o Venus en casa 12. Lo de Venus en casa 12 va por otro lado, pero vamos a considerarlo. Puede haber una mayor tendencia a las ilusiones, a las fantasías, y si hay ilusiones, hay desilusiones en el amor. Y esto crea una gran confusión emocional, porque a veces los mensajes que se transmiten no son del todo claros para el otro. O sea, uno puede tener, por ejemplo, personas con Venus en Pisces pueden sentir un amor profundo por muchas cosas, o por lo menos se manifiestan, se expresan de una manera tan dulce que del otro lado se percibe como si hubiera algún tipo de atracción, cuando no necesariamente es así. Entonces, del otro lado se confunden. Digamos, podríamos pensar que el problema es de quien se confunde, pero sabiendo esto, también pasa muchas veces que estas personas que tienen Venus en Pisces y demás, en este dar tanto, terminan sufriendo mucho, porque, porque también son personas que se confunden un poco. Ahora, volviendo al tema de las analogías específicas en la carta natal, como decía, profundizar un poquito, ¿no? Luna en aspecto tenso con Saturno, desde un punto de vista psicológico, por ejemplo, miedo a la intimidad, sentimiento de insuficiencia, rechazo. En cuanto a la astrología, podemos ver un sentimiento de aislamiento emocional y necesidad de estructura y control en las relaciones. En el caso de Urano, en aspecto tenso con la Luna o con Venus, podríamos pensar que desde el punto de vista psicológico hay una mayor necesidad de independencia, dificultad para comprometerse, miedo a la rutina en las relaciones, como que necesitan un poquito de algo impredecible. Pero paradójicamente cuando aparece lo impredecible no saben qué hacer con ese caos, pues es una tensión.
Entonces, en la astrología podemos ver que son cambios súbitos en las relaciones o una atracción hacia lo inusual o no convencional. Esto es verse atraído, por ejemplo, por personas que no siguen un estándar. No son personas, entre comillas, normales. Lo normal es muy relativo, pero son relaciones que son relaciones a distancia, por ejemplo, son relaciones que no siguen patrones o estándares tradicionales, son relaciones con tal vez personas que puedan percibirse como fuera de un grupo. A veces también son relaciones que aparecen y desaparecen súbitamente, así como empiezan rápido, terminan rápido, o terminan de forma repentina y la otra persona apareció únicamente para la relación y después no se supo más nada de esa persona. Esto es algo también súper común. No hablo de relaciones de una noche, hablo de una relación con las anomalías, entre comillas, que puede presentar en un tipo de configuración astrológica como esta que digo, ¿no? Venus o Luna en aspectos con Urano o en Acuario, etc. En el caso de, como decía antes también, de Neptuno en aspecto tenso con Venus, bueno, la idealización del amor, las desilusiones frecuentes, la búsqueda de una conexión espiritual que pueda ser evasiva. ¿Qué quiere decir esto? Es como están buscando permanentemente a alguien que sea ideal, ideal tipo la fantasía, el príncipe azul o no sé, la princesa rosa, no sé, ni idea. La princesa del color que corresponda a la fantasía. Eh, y estos son algunas cosas que se manifiestan bastante seguido con Venus en aspecto tenso con Neptuno, donde hay una mayor tendencia, desde el punto de vista astrológico, hay una mayor tendencia a ver a las relaciones a través de una lente muy romantizada, poco realista, y hay un mayor riesgo de autoengaño. Es como que, no, bueno, sí, está todo bien, hago la vista gorda, o sea, la persona me puede estar siendo súper infiel, pero bueno, yo creo. Si uno cree genuinamente y no le importa, porque es un amor incondicional en su máxima expresión, no es un problema. El problema es cuando una persona sufre por darse cuenta después de que se autoengañó. Esto también es importante destacar. Entonces, vamos a hablar de algunas otras cuestiones más que tienen que ver, por ejemplo, con, bueno, ¿cómo hacemos, no? Para trabajar con esto. Vamos a dar algunos tips, algunos consejos, algunas sugerencias de cómo podemos trabajar en el desarrollo personal para superar algunos patrones de apegos menos saludables, como podrían ser en el apego ansioso o el apego evitativo o ni hablar el mixto. Pero pensemos, vamos a ir primero por el aspiracional, el tipo de apego seguro, que es al que idealmente podríamos apuntar. Desde un punto de vista psicológico, necesitamos fortalecer nuestra autoestima, practicar la comunicación asertiva y establecer límites saludables. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra autoestima? Por ejemplo, practicando el autocuidado, la autocompasión, reconocer y valorar los propios logros y cualidades. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo de validaciones externas. Recordemos que las validaciones, la necesidad de validación externa es una característica del apego ansioso. En cuanto a la comunicación asertiva, bueno, fomentar la expresión abierta y honesta de sentimientos y necesidades en las relaciones. Si bien el mundo emocional es muy subjetivo, suele ser más impulsivo y más irracional, es importante, a medida que vamos creciendo, primero tomar conciencia de qué sentimos. Y muchas veces nos damos cuenta cuando le prestamos atención a nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando empezamos a tomar más conciencia de, ok, me enojé, y bueno, estoy enojado y esto es lo que me molestó, en lugar de decirle al otro o a la otra, no, porque vos haces siempre tal cosa, tal vez conviene empezar diciendo, me siento molesto por esta situación, o por esta forma en la que me hablaste, o por esto que hiciste, que no me gustó, pero no se trata de decir, vos me hiciste daño, vos me haces mal, porque nadie nos hace ni daño ni nos hace mal
En términos, a ver, obviamente hay gente que si viene y me pega, me va a hacer un daño. Lo que quiero decir es que cuando uno establece eh, límites internos saludables, ya dejamos de habitar este lugar tan victimista. También esto lo hablé mucho en la luna llena de Capricornio y bastante en la luna nueva en Cáncer, en los videos de estas lunaciones respectivamente. Así que también pueden ver ahí un poco más en detalle a qué me refiero. Y en cuanto al tema de establecer límites saludables, bueno, es aprender a decir que no y a respetar los propios límites sin sentirse culpable. Es decir, si hay algo que no quiero hacer, porque mis prioridades son otras, y esto no es caer en me importa poco y nada lo que piense el otro, es todo lo contrario, es primero necesito autopreservarme, porque si yo, por ejemplo, vamos a llevarlo al otro extremo, si yo estoy todo el tiempo diciendo que sí, sí, y aunque no quiera, aunque no tenga la energía, aunque no me agrade, aunque no me divierta, en realidad voy a estar generando una relación de dependencia, porque no me voy a estar haciendo cargo de lo que yo necesito. Entonces, eso a la larga termina acumulándose y en algún momento exploto diciendo, no, porque yo siempre hago todo esto por vos y vos no me das nada a cambio. Bueno, pero me hubieras dicho que no. Está todo bien. Entonces, estas cosas también a considerar. En cuanto a si vemos nuestra carta natal, por ejemplo, pues estos son tips un poco más psicológicos, pero ¿por dónde podemos salir si lo vemos desde la mirada astrológica? Bueno, por ejemplo, potenciando los aspectos armoniosos, que sería esto identificar y trabajar con los aspectos positivos de la carta natal, como trígonos y sextiles, entre planetas, para fomentar el equilibrio emocional. Alguno me podrá decir, bueno, pero no tengo ningún aspecto, ni trígono, ni sextil. Siempre tenemos algún aspecto del cual podamos salir. Es muy raro, es muy improbable que tengamos a los planetas en malas posiciones por casa o por elemento o por signo, que todos los aspectos sean, entre comillas, tensos. Y si está todo mal, tranquilo que vas a ser un maestro en algo. Solamente date tiempo y no sufras tanto. Otro punto es, bueno, utilizar, por ejemplo, las fases lunares para hacer algún tipo de ritual, de meditar, de conectar con las emociones, especialmente durante las lunas nuevas y las lunas llenas. Vamos al caso del apego ansioso. Bueno, acá es donde la cosa se pone un poquito más terapéutica. Por ejemplo, para trabajar el apego ansioso, podemos hablar o podemos utilizar la terapia cognitivo-conductual, que está bastante probada. Esto nos ayuda a identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos y ansiosos. No esperen que los cambios sucedan en 2 sesiones. Estas cosas llevan tiempo y va a depender, o sea, el tiempo va a depender de qué tan grave sea el tipo de apego que estén padeciendo. Las terapias cognitivo-conductuales no abordan esto desde un punto de vista de identificar tanto el origen como puede hacerlo el psicoanálisis, sino que son mucho más pragmáticos, van más a una especie de manual de procedimientos. Por eso es cognitivo-conductual. Es cómo a través de la conciencia puedo cambiar mi conducta. Y esto es lo que primero necesitamos identificar, priorizar y tomar un plan de acción. Esto, el que desarrolló la terapia cognitivo-conductual debe ser de Virgo o Capricornio. No lo sé, pero es muy, muy así y es muy útil, sobre todo en casos de depresión, más allá de los apegos. En los casos de depresión severa, las terapias cognitivo-conductuales suelen ser una buena salida de ese pozo. Después, hay un montón de otras terapias que pueden ser complementarias para ayudar a, digamos, sí, establecer unas bases un poquito más sólidas y sanas en todo el conjunto. Por otro lado, el mindfulness y meditación, practicar técnicas de atención plena para reducir la ansiedad y aumentar la autopercepción, esto y la autoaceptación también, esto es súper importante. La meditación y el mindfulness son técnicas que sirven un montón, el control de la respiración, esto nos ayuda a bajar la ansiedad,
a generar un cambio también en la frecuencia de cómo funciona nuestro cerebro y esto nos ayuda a habitar más el momento presente, en lo que está sucediendo ahora. Porque justamente el apego ansioso generalmente habla de, o mejor dicho, se queda en un bucle de situaciones potencialmente futuras que no están sucediendo. Por lo tanto, habitar el presente es lo que nos permite disgregar un poquito más la información y tomar una acción un poquito más concreta, más realista, más objetiva. Otros puntos son ejercicios de independencia, por ejemplo, desarrollar actividades y hobbies o pasatiempos que fortalezcan la independencia emocional, la autoconfianza y demás. Desde el punto de vista astrológico, y esto tiene que ver mucho con Saturno, eh, es decir, utilizar la energía de Saturno para establecer estructuras y límites que promuevan la estabilidad y la seguridad. A veces también sirve mucho ver la casa 6 o dónde está Virgo, por ejemplo, porque nos pueden ayudar a medianamente estructurar. Pero Saturno es generalmente la salida va a ser por Saturno, porque nos ayuda, digamos, del punto de vista de lo que es la identidad. Uno de los aspectos, de los factores principales de la identidad desde el punto de vista astrológico tienen que ver con el Sol, la Luna y Saturno, donde la Luna es nuestro mundo emocional, el Sol es nuestra identidad primaria, nuestro ego y el desarrollo que venimos a hacer durante esta experiencia vital, y Saturno es lo que nos da la estructura de esa identidad. Entonces es como que vamos oscilando en un ciclo de repetición, eh, de repetición y... ay, se me fue la palabra, ya me va a venir. Diferenciación, ahí está. Repetición lunar, diferenciación solar y estructura saturnal. Pero en algún momento eso tiene que ir mutando. El crecimiento se va dando hasta que alcancemos una estructura que nos resulta limitante. Ahí aparece la diferenciación y continuamos con el proceso de crecimiento, maduración y evolución. Entonces Saturno es un punto muy importante a trabajar. En el caso del apego evitativo, bueno, desde el abordaje psicológico y es muy positivo hacer terapia de pareja. ¿Para qué? Para trabajar en la comunicación y la intimidad emocional con la ayuda de un terapeuta. También practicar la apertura emocional gradual en un entorno seguro y de confianza nos ayuda para trabajar nuestra vulnerabilidad. Otra de las cosas que es muy útil es llevar un journaling, un diario emocional, escribir, mantener este hábito para explorar y procesar las propias emociones y experiencias relacionales. Es decir, es una manera de hacer mindfulness. Que no les gusta escribir, que no tienen tiempo para escribir, grábense un audio. O sea, grábenselo porque hay cosas que en su cabeza están dando vuelta, que necesitan sacar para algún lado y hoy por hoy con la tecnología que hay, que es súper fácil, uno se graba el audio, después se escucha y pueden hacer de cuenta, por ejemplo, cuando ustedes están escuchando ese audio, imaginarse que están escuchando a un amigo o a una amiga. ¿Cómo suena ese amigo o amiga que les está hablando? Después cuando se dan cuenta que son ustedes, piensen qué le dirían a ese amigo o amiga en base a lo que acaban de escuchar. ¿Cómo lo perciben? Esto lo digo por experiencia propia, ya lo dije en otros videos. A mí fue algo que se me ocurrió hace muchos años ya, cuando estaba atravesando un proceso también de duelo y se me ocurrió que era bueno grabar audios. Después me escuchaba y me asombraba de lo que escuchaba, de cómo me escuchaba, de lo que decía, de las emociones tan profundas que salían ahí. Y es como en el momento en que uno dice las cosas, tal vez no es plenamente consciente de todo lo que dice, porque le está permitiendo el flujo de pensamientos que simplemente salga, que se exprese. Y después cuando lo empieza a escuchar, empieza a tomar una perspectiva distinta. Así que ahí tienen otro tip. En el caso, o mejor dicho, desde el abordaje astrológico,
¿Cómo podemos trabajar el tema del apego evitativo? Bueno, activando Venus y la Luna, realizando rituales, meditaciones que fomenten la apertura y la receptividad emocional y equilibrar energías de aire y tierra. Por ejemplo, si hay una fuerte influencia de Urano o de Capricornio o de Saturno, bueno, puede ser bueno buscar maneras de equilibrar estas energías con actividades creativas y reconectando, por ejemplo, con la naturaleza. En el caso del apego desorganizado, este apego mixto, del punto de vista psicológico, bueno, terapias de integración. Una cosa que quería decir antes que me olvidé, de las terapias de pareja. A veces uno piensa que las terapias de pareja son como el último recurso que tenemos para salvar una relación. Muchas veces sí. Y todavía hay como un preconcepto, un prejuicio de ir a terapia de pareja. Claro, porque aparece mucho el miedo a mostrarse vulnerable. Sin embargo, incluso en relaciones que son relativamente recientes, si estos temas se destacan, si aparecen temas, podemos no saber, obviamente, de que se trata de un tipo de apego, porque no podemos, como digo, no tener ni idea, pero si estamos sufriendo y los dos integrantes de la pareja están sufriendo y se dan cuenta que hay una intención de, de que la cosa fluya, tal vez conviene pensarlo no tanto por el porvenir de la pareja en sí. ¿Qué quiero decir con esto? No vayan a terapia de pareja pensando en salvar a la pareja. Vayan a terapia de pareja para ver qué les pasa a ustedes. Porque si no trabajan eso, va a venir otra pareja y van a repetir lo mismo. Entonces, las parejas aparecen, las personas en la vida aparecen para que nosotros nos demos cuenta. La otredad viene a mostrarnos aquello que nosotros no tenemos plenamente reconocido en nosotros mismos, ya sea por admiración o por rechazo o por muchas otras variantes. Pero las terapias de pareja son una excelente oportunidad para ver cómo me vinculo conmigo mismo y cómo fue mi experiencia vincular en mi infancia. Así que no importa si hace 2 meses están saliendo, están teniendo una relación. Si estos temas aparecen, bueno, puede ser una buena oportunidad para trabajar, porque los trabajan también con el otro. Y eso está bueno, porque pueden ver justamente cómo cambia la comunicación, primero interna, y cómo cambia la comunicación con el otro. Lo ponen en práctica. Volviendo al tema del apego desorganizado. Desde la óptica psicológica, bueno, terapias de integración. ¿Por qué? Porque nos permite utilizar enfoques terapéuticos para integrar diferentes técnicas que nos permitan abordar la complejidad de este apego desorganizado, bueno, el apoyo social también, siempre tener buenos amigos que cumplan su función de amigos no solamente para la joda, digamos, sino de establecer esa red de contactos con esas personas en las cuales uno puede realmente confiar, que nos proporcionen estabilidad, seguridad, que nos digan las cosas que tenemos que escuchar, aunque no nos gusten, desde la apertura al amor también de recibir estos mensajes. Prácticas de autorregulación, bueno, por ejemplo, aprender técnicas para manejar el estrés, como podría ser técnicas de respiración y la visualización. Del punto de vista astrológico, bueno, transformación con Plutón. Utilizar la energía transformadora de Plutón para trabajar en la liberación de patrones emocionales destructivos. Esto es un poco más complejo, realmente. Esto es un poco más complejo porque no se trabaja tan fácil con Plutón. Plutón hace un poco la suya. El tema es que cuando somos conscientes de que de alguna manera esa energía plutoniana está siendo activada en nuestra vida, nosotros lo podemos ver desde otro lado. En lugar de dejar que nos avasalle, prestarle atención a qué mensaje me está diciendo, qué mensaje me está trayendo y cuál es la transformación que debo hacer, que necesita mi psique realizar en este momento. También equilibrar Marte y Urano, por ejemplo, realizando prácticas de grounding, es decir, enraizarse, y actividades físicas que canalicen la energía impulsiva de manera positiva. Personas que tengan Marte en Aries, Marte en signos de fuego en general, o Urano en signos de fuego,
o Marte en casa 1, o casa 9. Bueno, puede ser que incluso en casa 6 podría decir también, que una manera de hacer grounding. Y por ejemplo, si tienen a Mercurio en Leo, Mercurio en Aries, eh, o lunas en signos de fuego, a veces necesitan sublimar gastando mucha energía, porque ahí es donde agotan ese excedente de energía. Ahora, vamos a otros puntos que quería mencionarles, que es cuando los apegos, por ejemplo, se pueden convertir en una patología. Y esto se da cuando los patrones de apego empiezan a interferir significativamente en la vida diaria de una persona y las relaciones. Esto generalmente se manifiesta a través de comportamientos muy extremos, dificultades emocionales que pueden ser diagnosticadas como trastornos de la personalidad o del estado de ánimo, como podría ser una depresión severa. Y acá les voy a pasar justamente algunos ejemplos. En el caso del apego ansioso, eh, algo muy habitual es el trastorno de ansiedad por separación. Esto es un miedo excesivo e irracional a la separación de las figuras de apego, incluso en situaciones cotidianas. Esto viene muy arraigado en la infancia. O sea, papá y mamá se fueron y pienso que todo el mundo me va a abandonar. Cuando soy más grande, se va mi pareja y no sé si va a volver. O sea, a veces se dice en broma y finalmente no es tan broma, porque esa persona realmente siente esa potencialidad de abandono. Y esto se transforma en algo muy, muy complejo, muy tedioso. Eh, el trastorno de ansiedad generalizada nos habla de una preocupación constante y excesiva por la posibilidad de perder a las personas importantes. Y en el caso del trastorno del límite de la personalidad, los border, estas personas que dicen que pierden los límites, son relaciones intensas y conflictivas, con miedo extremo al abandono, cambios rápidos en la autoimagen y estados emocionales. Estas personas que tienen muchas alteraciones a nivel emocional, muchos sub y bajas. ¿Cuáles son las señales de alerta? Bueno, si hay una necesidad constante de reaseguro, por ejemplo, esta es una de las alertas, o celos excesivos y conductas de control, o dificultad para manejar la ausencia o distancia de la pareja o seres queridos. Estos son indicadores bastante claros de que esta persona está teniendo un tipo de apego ansioso. En el caso del apego evitativo, bueno, trastorno de la personalidad esquizoide, recordemos que estamos hablando de casos extremos, casos donde los apegos se transforman en algo patológico. Entonces, en los trastornos de personalidad esquizoide puede haber una preferencia extrema por la soledad, indiferencia hacia las relaciones sociales y falta de deseo por la intimidad emocional. En el caso del trastorno de personalidad evitativa, bueno, es básicamente el fundamento del apego evitativo, es evitar actividades y relaciones por miedo al rechazo o a la crítica, aunque se desee la intimidad. Es decir, deseo la intimidad, pero prefiero no cruzar esa barrera porque temo ser rechazado. Y esto es un tema muy asociado a la autoestima, a la baja autoestima. ¿Qué tenemos que ver ahí? Astrológicamente hablando, Venus. Generalmente Venus. Obviamente la Luna también, y como bueno, vinimos hablando en el resto del episodio. Por otro lado, tenemos los trastornos obsesivos compulsivos de la personalidad. Esto es la necesidad de control y perfeccionismo que interfiere en la capacidad de establecer relaciones cercanas. Esto a veces se puede ver en personas con Quirón en casa 7, o Quirón en casa 1 también, o algún exceso de Virgo, por ejemplo. Muchas veces Venus en Virgo podría llegar a manifestar algo de esto, porque o sea, la energía Virgo tiende a ver los puntos de mejora. Si está muy exacerbado esto, todo es mejorable porque todo es imperfecto. Y si todo es imperfecto, mejor no lo quiero. Entonces tiene una visión demasiado, excesivamente crítica, que lo lleva a un lugar de muchísimo inconformismo. Y así no puede estar con nadie porque le cuesta mucho estar consigo mismo.
Esto es una de las trampas del perfeccionismo. ¿Cuáles son las señales de alerta? Por ejemplo, dificultad para confiar y abrirse emocionalmente, evitar la intimidad y situaciones sociales, o una preferencia por la independencia extrema y rechazo de apoyo emocional. Esto es, personas que son extremadamente ermitañas, por ejemplo, y que si les querés dar una mano no quieren saber nada. O sea, no quieren abrirse, no quieren escuchar, o no quieren hablar, mejor dicho, no escuchar. En el caso del apego desorganizado y mixto, bueno, los trastornos de estrés postraumático, que es una manera de trabajar esto, es a través de la reexperimentación de traumas, y no trabajarlo, perdón, sino de experimentarlo. Es por reexperimentar traumas, hipervigilancia, problemas de relación debido a experiencias traumáticas tempranas. No hace falta que sean tempranas. Si uno pasó por una situación compleja, supongamos, no sé, uno sobrevivió a un accidente de tránsito donde fallecieron todos los integrantes del vehículo en el que yo viajaba, menos yo, y eso puede generar un trastorno de estrés postraumático. Los trastornos de personalidad borderline son relaciones intensas y conflictivas, de mucha inestabilidad emocional y comportamientos impulsivos. En el caso del trastorno de personalidad dependiente, puede haber una necesidad excesiva de ser cuidado, de un comportamiento muy sumiso y dificultad para tomar decisiones sin el apoyo de otros. Esto, por ejemplo, es una excesiva energía de Piscis o Libra, o Venus-Neptuno, o Venus-Piscis, eh, o Venus en tensión con Plutón también, eh, o Luna en Libra, o Nodo Sur en Libra. Son algunas cosas que pueden ahí manifestarse. De nuevo, aclaro por enésima vez, no se queden con que los puntos o algunas de las configuraciones astrológicas que mencioné son indicadores inequívocos de este tipo de cosas. Simplemente presten atención. Por eso la astrología es una gran herramienta de autoconocimiento. ¿Cuáles son las señales de alerta? Comportamientos contradictorios e impredecibles en las relaciones. Digo que sí y no hago nada. O digo una cosa y hago otra. O me expreso de una manera verbalmente, pero con el cuerpo estoy diciendo otra distinta. Esto nos habla de una fragmentación interna también. Otra señal de alerta es el miedo a la intimidad combinado con miedo al abandono. Es decir, no intimo porque el rechazo que me puede producir me puede generar un nuevo abandono. Entonces prefiero mantener la ilusión, prefiero mantener esa sensación a veces de esa sensación latente o esa atracción latente para no concretar cosas. Eh, por otro lado, la dificultad para regular las emociones y la conducta en situaciones de estrés también es una señal de alerta. ¿Qué factores contribuyen a la patología del apego? Como decía antes, experiencias traumáticas como pueden ser abuso, negligencia o abandono en la infancia, pérdida temprana de algún cuidador. En cuanto al entorno familiar, pueden ser relaciones familiares disfuncionales o modelos de apego inseguros de los padres. Pensemos que repetimos lo que vivimos porque lo asumimos como familiar. Entonces, eso es lo que conozco y vamos a tender a repetirlos, aunque conscientemente no lo queremos, es lo que aprendimos. Tenemos que reprogramarnos, desprogramarnos y reprogramar. Hay factores también biológicos que nos predisponen genéticamente a trastornos de ansiedad o personalidad. Esto de los factores biológicos, hoy por hoy yo no me inclinaría a pensar que tiene que ver con una cuestión genética. Sí con una cuestión de información que quedó guardada a nivel celular que hoy por hoy repetimos. Uno podría decir, bueno, pero los genes son eso. Probablemente sí, no estoy 100% cierto en esto, pero me hace sentido verlo de un punto de vista como mucho más transpersonal, más ancestral. Eh, y digamos, evidentemente hay algo biológico. No importa si es de genes o la información guardada en las células, hay una información latente que se activa por alguna situación similar.
Otro factor biológico acá sí puede ser más estrictamente biológico, que sería fisiológico, que es un desequilibrio de neuroquímicos. Entonces, bueno, otros puntos, y voy cerrando con esto, ¿qué tipos de intervenciones psicológicas se pueden llevar adelante? Bueno, las terapias psicológicas del tipo cognitivo-conductual, como hablábamos antes, que nos ayudan a identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamientos disfuncionales. La terapia dialéctico-conductual, o TDC, que es especialmente útil para el trastorno límite de la personalidad. Terapias MDR, que son para tratar el trastorno de estrés postraumático. Terapias de apego más generales, que están focalizadas en reconstruir patrones de apego más saludables. Desde el punto de vista de la astrología terapéutica, bueno, ¿qué podemos explorar? ¿Qué podemos ver en la carta natal? Identificar y trabajar aspectos tensos que pueden influir en estos patrones de apego patológicos, y después algunos rituales de sanación o seguimiento de tránsitos para tener una mayor noción de qué es lo que nos puede estar pasando. Así que, para concluir con todo esto, el apego puede convertirse en una patología cuando interfiere significativamente en la vida diaria, en el día a día, y una intervención temprana, un tratamiento temprano combinado con algunos enfoques psicológicos y en este caso también astrológicos, pueden ser de vital ayuda para tratar y superar estos patrones disfuncionales para promover así una vida más tranquila y más equilibrada. En definitiva, creo que todos apuntamos un poco a eso. Por último, algunos otros tips que les puedo dar, por ejemplo, en el caso de cómo ayudarnos a equilibrarnos, digo bien, a equilibrarnos energéticamente, haciendo ejercicios de grounding, practicando yoga, caminar descalzo en la naturaleza, abrazando un árbol, hacer tareas de jardinería, o sea, tocar la tierra, tocar la naturaleza, sentirla, eso es súper taurino. Eh, Otra, creatividad y expresión, pintar, escribir, cantar, cualquier actividad creativa para canalizar energía de agua y aire de manera positiva. Por ejemplo, teatro, improvisación, son algunas cosas que son súper interesantes. Así que bueno, nada, es un episodio súper largo. Pensé que iba a ser más cortito. Espero que les haya servido, que les haya interesado. Déjenme comentarios también abajo si tienen dudas. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya interesado. Recuerden que pueden darle like a este video, o si lo están escuchando en Spotify pueden venir a YouTube y darle like. Suscríbanse al canal de YouTube. Recordemos que estoy como Puro Cosmos, y también está la versión podcast. Que si tienen YouTube Music pueden escucharlo como podcast con la pantalla apagada, por ejemplo. Así que también tienen otro tip ahí. Eso es todo. Si quieren hacer alguna consulta de carta natal, de revolución solar, de tránsitos o terapia astroguiada, justamente acá abajo tienen los datos de contacto. Me pueden mandar, por ejemplo, un correo electrónico a sesiones@purocosmos.com. Si no, directamente van a mi sitio web purocosmos.com, donde van a tener toda la información disponible. Así que ahora sí, eso es todo. Les agradezco y será hasta la próxima. Chao.